Jaime Munguía estaba escribiendo su redención. Después de haber sido brutalmente noqueado por Bruno Zurace en diciembre, el tijuanense regresó al ring con determinación. Se entrenó bajo la tutela del afamado Eddie Reynoso. Derrotó al francés por decisión unánime en Arabia Saudita. Y cuando parecía que las dudas se habían disipado, estalló la bomba. Sí, el 4 de mayo, justo después de su revancha ante Zurace, Jaime Munguía arrojó un resultado analítico adverso en la prueba A, aplicada por la WADA. Restos de metabolitos de testosterona de origen exógeno, es decir, ajenos al cuerpo humano, fueron detectados en su organismo. Y ahora, el que debía ser su momento de redención, puede convertirse en el episodio más oscuro de su carrera. En palabras simples, la testosterona exógena suele estar vinculada al uso de esteroides anabólicos, sustancias que mejoran artificialmente el rendimiento físico. No hablamos de un suplemento contaminado, ni de carne adulterada. Hablamos de una sustancia que no debiera estar ahí. Ahora, Munguía tiene 10 días para solicitar el análisis de la muestra B. Pero seamos honestos, esas pruebas raramente contradicen los resultados de la muestra A. Bruno Zurace, el francés que lo había noqueado en 2024, no tardó en reaccionar. Estoy sorprendido. Yo peleé limpio. Lo vencí antes y fui generoso al darle la revancha. Ahora todo queda claro. No podía vencerme en condiciones justas. Y lo más grave es que la victoria de Munguía podría ser anulada, revirtiéndose a un no contest. Además, enfrenta una posible suspensión de hasta un año, lo que comprometería su futuro inmediato en las 168 libras. Este escándalo no llega en cualquier momento ni bajo cualquier bandera. Llega justo en su primer campamento con Eddie Reynoso. Y aquí es donde el asunto toma una dimensión mucho más inquietante. Porque si echamos un vistazo al historial del equipo de Reynoso, encontramos lo siguiente: Canelo Álvarez, Clenbuterol, 2018. Oscar Valdez, Fentermina, 2021. Julio César Rey Martínez, diuréticos, 2 veces. Jaime Munguía, testosterona exógena, 2025. 4 casos, 4 peleadores, un mismo equipo. ¿Coincidencia? ¿Mala suerte? ¿O estamos ante un sistema que tolera, o al menos permite, prácticas cuestionables? Es cierto que el dopaje es responsabilidad del atleta, pero cuando una misma esquina aparece repetidamente salpicada por escándalos, el foco ya no apunta solo al peleador. Apunta a la estructura, a la cultura del equipo, a la ética del campamento. Eddie Reynoso no ha emitido declaraciones, pero el mundo del boxeo ya lo ha puesto bajo la lupa. Jaime Munguía era, hasta hace unas semanas, uno de los nombres más respetados del boxeo mexicano. Joven, disciplinado, con un récord impresionante. Pero esta mancha es difícil de borrar. Lo más preocupante del positivo de Jaime Munguía no es solo la sustancia encontrada, sino el patrón sistemático de casos positivos dentro del equipo de Eddie Reynoso. Vamos a los hechos, con nombre, fecha y sustancia. Este no es un simple rumor. Esto es un registro documentado de lo que parece ser una cultura peligrosa dentro del Team Canelo. En febrero de 2018, el campeón tapatío dio positivo por Clenbuterol durante un control rutinario de la WADA, previo a su revancha contra Gennady Golovkin. La defensa del equipo fue que el positivo fue consecuencia de carne contaminada en México, una excusa común entre atletas mexicanos. Resultado: Canelo fue suspendido 6 meses por la Comisión Atlética de Nevada. Aunque regresó y venció a Golovkin en la segunda pelea, su reputación quedó tocada. Ese fue el primer caso de dopaje oficial vinculado al equipo de Reynoso. En 2021, el campeón superpluma Oscar Valdez dio positivo por fentermina, un estimulante prohibido por la WADA, aunque permitido por la WADA, en ciertos contextos. El positivo se detectó días antes de su pelea contra Robson Conceição. ¿La reacción? La comisión atlética donde se realizó la pelea permitió que Valdez subiera al ring
argumentando que no se trataba de una sustancia anabólica, sino de un supresor del apetito. El escándalo fue tal que la credibilidad de Lavada y del propio Eddie Reynoso fue duramente cuestionada. Valdés mantuvo su título, pero el prestigio se resquebrajó. El excampeón mosca del CMB, Julio César Rey Martínez, ha tenido 2 incidentes relacionados con dopaje. En 2019, dio positivo por clenbuterol, pero fue absuelto al atribuirse el resultado al consumo de carne contaminada. En 2024, fue suspendido por 9 meses tras dar positivo por diuréticos S5 y agentes enmascarantes, lo que resultó en la anulación de su victoria sobre Angelino Córdoba y una multa económica. Estas sustancias que muchos atletas usan para encubrir el uso de anabólicos o para cortar peso rápidamente. Y sí, ambos casos ocurrieron bajo la dirección de Eddie Reynoso. Y finalmente, el más reciente. Munguía dio positivo el 4 de mayo, tras su revancha con Bruno Suracé. La sustancia, testosterona exógena, probablemente inyectada, ya que no se puede ingerir sin metabolizar. La sustancia detectada no tiene excusa de carne contaminada ni de suplemento mal etiquetado. Es una de las sustancias más clásicas y graves en el mundo del dopaje. El campamento de Munguía asegura que solicitarán la muestra B, pero las probabilidades de que reviertan el hallazgo son mínimas. Cuando un entrenador de élite como Eddie Reynoso acumula 5 casos graves de dopaje o uso de sustancias prohibidas, ya no se puede hablar de coincidencias. Se habla de una cultura interna de permisividad. Se habla de una cadena de decisiones donde el rendimiento parece estar por encima de la ética. Se habla de una crisis de credibilidad. Y si las comisiones no actúan, el aficionado será quien juzgue. Todo queda ahora en manos del análisis de la muestra B y de las autoridades. Pero incluso si el resultado fuera revertido, el daño ya está hecho. La confianza está rota. La credibilidad se tambalea. Y el legado de Munguía queda en pausa. Porque cuando la sombra del dopaje cae sobre un peleador, ya no solo se cuestiona su victoria, sino toda su carrera. ¿Crees que Eddie Reynoso debe rendir cuentas por los múltiples casos de dopaje en su equipo? ¿O es injusto señalarlo sin pruebas directas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más análisis sin filtros del mundo del boxeo. Y si te impactó este caso, espera a ver los peores escándalos que ha vivido el boxeo. Haz clic ahora en nuestro video y descubre por qué algunos episodios quedaron marcados con tinta negra en la historia del ring. No te lo pierdas.